Buenos días, hermanos. Pues iniciamos como cada día nuestro momento de oración, de escucha a la palabra de Dios, pidiendo la intercesión del Espíritu Santo, la asistencia de nuestra Madre María, para que nos lleven a ese encuentro personal con Dios, a través de su palabra, a través de los acontecimientos de este día. El evangelio de hoy es el evangelio de Lucas 21, del 29 al 33, que dice: Y Jesús propuso esta comparación: fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues qué alegría es, ya estamos culminando esta semana, hoy viernes, el último, pues ya viernes del tiempo ordinario, porque ya el domingo iniciamos el nuevo tiempo litúrgico, que es el tiempo del Adviento, ¿no? Preparación para la Navidad, para vivir ese encuentro pues tan bonito y tan importante para nosotros los cristianos, ¿no? Ese encuentro con el Emmanuel. Y finalizando este tiempo ordinario, Jesús nos sigue llamando, nos sigue invitando a identificar los signos del reino de Dios, los signos de su reino. Y pareciera durante esta semana, si hemos leído los evangelios, los hemos orado, signos catastróficos, ¿verdad? Signos catastróficos donde Jesús va diciendo destrucciones, guerras, ese templo caerá, persecuciones. Pero en estos días, uno de los evangelios decía algo muy bonito. Dice: es para dar testimonio de mí. No tendrán que defenderse. Yo mismo les daré palabras de sabiduría. Manténganse firmes y se salvarán. Y realmente es esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ver yo los signos del reino en situaciones catastróficas? ¿Cómo puedo percibir allí esos signos del reino de los cielos? Vivimos, vemos cómo está nuestro mundo, cómo están esas situaciones difíciles, situaciones políticas, ¿no? Corrupción, situaciones de violencia, de muerte, de suicidios, Dios mío, si vemos todo es un dolor de cabeza, ¿verdad? Entramos en estrés, entramos en depresión. Situaciones de nuestra familia, ¿no? De repente que no estamos lejos de situaciones como esta, ¿no? De la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la misma iglesia. Y si los miramos con esa mirada pesimista, pues todo es un desastre, ¿no? Realmente estamos viviendo lo que dice Jesús. Todo destrucción, todo desastre. Y esas noticias nos llenan de desesperanza, de tristeza, de querer vivir en mi mundo, de no querer mirar más allá, y depresión, ¿no? Tantas situaciones que se viven, que se ven. Y dice Jesús: apenas vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca, ¿no? Sepan, dice, sepan que el reino de Dios está cerca. Y realmente podemos percibir en situaciones como estas que el reino de Dios está cerca, ¿no? Cuando todo es un caos, cuando todo es un desorden, pues no nos damos cuenta. Y a veces, realmente, si tenemos una mirada de fe, si tenemos una mirada esperanzadora, una mirada llena de, pues de esa mirada de Dios, podemos reconocer los signos del reino de Dios allí, en esas situaciones difíciles. Y se me venía, pues, a la mente una experiencia que me compartía una persona bueno, hace la semana pasada, ¿no? Y me decía: Rosa, tú sabes cómo estuve hace 2 años, 3 años, ¿no? Una situación, ella tenía un buen trabajo, tenía un buen puesto de trabajo y la sacaron de ese trabajo. Situaciones que no entiendes, que no comprendes,
y quedó en una situación económica pues súper mal, ¿no? Estaba endeudada, su esposo sí tenía trabajo, pero definitivamente pues no les alcanzaba. Quedarse así nomás de la noche a la mañana sin trabajo pues es para cualquiera es una situación difícil. Y ella entra en una situación pues de depresión y preocupación. Es una persona de fe. Y dice, pero yo no dejé de perseverar. ¿No? Es verdad que me supuso, no sabía qué hacer, me inventé negocios, pero pues a veces eso no te alcanza. Cuando inicias un negocio, pues necesitas su tiempo. Y, y así han pasado muchos años, ¿no? 2 años, 3 años. Y encontró un trabajo donde pues dice, he encontrado un trabajo, pero no gano lo que ganaba, pero pues doy gracias a Dios que ahora tengo algo. Y dice, me voy a esforzar para poder seguir ascendiendo y poder ganar un sueldo que me ayude a vivir bien, a vivir mejor. Y hace poquito, hace pocos días, me dice, Rosa, lo logré, ¿no? O sea, logré eh, ascender, ¿no? O sea, ascender, alcanzar lo que necesitaba. Dice. Me he esforzado, he trabajado y no simplemente yo, dice, sino que he ayudado a otros trabajadores porque entraba de jefa, pero no tenía como el sueldo de jefa, ¿no? Y he ayudado a otros trabajadores también, ¿no? Entonces, qué bonito porque ella me decía, en medio de esas situaciones, no dejé de perseverar en la comunidad, ¿no? O sea, seguía yendo, participando, estando atenta al grupo que tengo a cargo. Dice, pues con Dios expresaba todo lo que sentía y esa confianza, entendía de Dios que tenía que seguir confiando en Él, ¿no? Entonces, qué bonito porque, ¿cómo ver en esas situaciones el signo del reino de Dios? Y me decía ella, no es tanto el dinero, ¿no? O sea, y yo luego orando esto, pues me venía, o sea, no es el dinero, no es el reino de Dios el que ya tengo dinero, el que ya salí de esta situación, sino es la fe y la esperanza y la confianza en Dios de esta persona. Esos pequeños signos que a veces no nos detenemos a mirar en nuestra vida y de decir, Señor, aquí yo confié en ti en esta situación. Creí en tus promesas, creí en tus palabras. No permitiste que mi pie tropezara, porque en situaciones como estas, pues muchas veces surge el desánimo. Ya no persevero, ya no sigo porque tengo que buscar, tengo que trabajar y tengo que hacer, ¿no? Y así, situaciones como esas cotidianas. El reino de los cielos es eso, vivir con esperanza, vivir con sentido, vivir con fe, en medio de esas situaciones de turbulencia, ¿no? Creer cuando Dios dice, no te vas a ahogar, no te vas a caer, no te vas y si te caes, pues no estás en el suelo, soy yo el que te sostengo. Pero no es fácil, porque la fe no es que se nos nubla todo, que no queremos ver. A veces dicen, no, no, la fe es como una anestesia que no te permite ver la realidad, ¿no? Te permite ver la realidad desde otra mirada, desde la mirada de Dios. Y realmente decía ella, ¿no? O sea, sigo experimentando la fuerza de Dios en mi vida. Dice Rosa, y no ha sido camino, y yo la he visto, ¿no? O sea, no han sido caminos fáciles, no han sido caminos fáciles. ¿No? Se ha fortalecido mi fe, se ha fortalecido mi esperanza. Y, y la alegría de esta persona es un signo del reino de los cielos. No su alegría por ganar más, sino la alegría de decir gracias, Señor, porque pues me has permitido pues obtener esto, ¿no? Decía ella, gracias por mis capacidades, gracias porque pues por mi esfuerzo, ¿no? Por mi dedicación. Ha valido la pena, Señor, ¿no? Y todo ha sido también por ti. Se ha acrecentado mi fe, me compartía su alegría. Yo no dejé de perseverar, aun cuando a veces no sabía si iba a tener para comer al siguiente día. Y qué bonito, porque realmente uno ve lo que dice Jesús en el Evangelio, manténganse firmes y se salvarán. Mantente firme en la fe en Dios, mantente firme en la confianza, mantente firme en la perseverancia, en medio de esas persecuciones, en medio de esas destrucciones que puedan acontecer en tu vida. Se caen las seguridades de nuestra vida. Pensamos que el trabajo es nuestra seguridad y de un momento a otro eso se puede caer. Y ese reino está cerca. El reino de Dios está cerca si perseveras,
si perseveras en la oración, si perseveras en los sacramentos, si perseveras en esa vida de unión con Dios, verás los signos del reino en tu vida. Verás los signos del reino en tu familia, en el mundo incluso. Si te mantienes firme en la fe, si mantienes viva tu esperanza en Dios, si vives con sentido todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Si vives con sentido eso que te agrada y eso que no te agrada. Si vives con sentido aquello que haces, que te da gusto, que disfrutas, y si vives con sentido aquello que a veces nos toca hacer cosas que no nos agradan, que muchas veces nos disgustan, pero por ti, Señor, o sea, con sentido, vives con esperanza de que Dios sabe lo que está haciendo con nuestra vida y ahí nos permite ver ese signo del reino de Dios. Cuando vivimos con paz, cuando nos vamos a dormir en paz, tranquilas, decir, Señor, hoy esto lo hice por ti. Hoy viví esta situación incómoda, pero lo ofrecí por esta situación, por esta realidad. Y la he vivido con paz, ¿no? Y así muchas, muchas experiencias, ¿no? ¿Qué signos de reino identificas en tu vida en este momento? ¿Qué signo de reino identificas en tu familia, en tu trabajo? El reino de Dios está cerca, el reino de los cielos está cerca. Y realmente hay cosas que se necesitan caer. Por eso dice Jesús, ¿no? O sea, todo se caerá, habrá destrucción y lo vemos, pero hay cosas que se necesitan caer en nuestra vida, ¿no? Hay cosas que se necesitan destruir muchas veces, ¿no? Pensamientos, a veces sentimientos, formas, comportamientos, ¿no? A los que estamos muchas veces acostumbrados, pero Dios dice, es necesario que eso se caiga, es necesario que eso se destruya y que ahí percibas que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está en ti, habita en ti. Porque muchas veces pues hay mucho desorden y hay mucho caos. Y para poner orden y para poner orden, pues se necesita sacar, tirar, botar, destruir, para que surja algo nuevo, para que se vea ese reino de paz, de amor, de fraternidad. Y dice, si perseveramos en la escucha de la palabra de Dios, veremos el reino de los cielos, verás el reino de los cielos en tu vida. El cielo y la tierra pasarán, pero más mis palabras no pasarán, dice Jesús. La palabra de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es esperanzadora, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios tiene fuerza en nuestra vida. Cuando la oramos, cuando le creemos, cuando la ponemos en práctica, cuando la vivimos, nos da esperanza, porque Él es la esperanza, porque Él es la esperanza viva. La palabra de Dios nos da el vivir con sentido cada día, nos da el esperar pacientemente, nos da el confiar. Señor, quiero seguir confiando en ti. ¿Por qué? Porque todo pasa, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, porque el tiempo es de Dios. Dios no vive en este tiempo cronológico de horas, de días, de horarios. Es el tiempo de Dios, un tiempo que es eterno, un tiempo que para nosotros muchas veces es en ese corre-corre en el día a día. Pero Dios, ¿no? Dios es otro tiempo en el que Él nos invita a vivir. Por eso en este nuevo tiempo que vamos a iniciar, el tiempo de Adviento, que sea un tiempo esperanzador, que se reavive en nosotros nuestra fe, nuestra esperanza, y si ya la tienes viva, pues dale gracias a Dios por ello. Si eres capaz, si tienes la gracia de vivir con fe y con esperanza todo esto, todas estas situaciones, o si estás pasando por un momento de consolación, tranquilo, pues démosle gracias a Dios también. Gracias, Señor, por lo que me das, ¿no? Gracias, Señor, porque tu palabra me permite estar consolada, ¿no? Porque tu palabra, tu presencia me permite estar en paz y pedir y ofrecer por los que no, ¿verdad? Y qué bonito porque me gustaba ayer en las pautas que escuchaba, bueno, ayer o en estos días, en una de las pautas que escuchaba, que nos envían, que decía esta persona, ¿no? Mencionaba a San Agustín, la iglesia sigue peregrinando entre las persecuciones de este mundo y las consolaciones de Dios. Me encantaba mucho esta frase.
seguimos caminando, seguimos peregrinando entre las persecuciones de este mundo y las consolaciones de Dios. Claro que Dios consuela, claro que Dios da esperanza a nuestra vida cuando le escuchamos y cuando perseveramos en su palabra, ¿no? Entonces, esta invitación les hago para esta mañana, para este fin de semana, para cuando tengan la oportunidad de escuchar, pues, la predicación, ¿no? ¿Qué signos de reino percibes en tu vida en este momento, en esta etapa de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en donde estés? ¿Qué signo de reino percibes? Pues que tengamos un bendecido día y también un buen fin de semana y pues, un inicio de Adviento también en manos y en presencia de nuestra Madre María, la Madre del Adviento. Bendecido día.